En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi esposa exigió un bebé durante años, pero cuando nació nuestro hijo lo rechazó completamente. 8 meses después del divorcio, me llamó borracha con una petición imperdonable. Hace 8 meses Zoe y yo pusimos fin a nuestro matrimonio. No fue simplemente una separación normal. Fue desordenada, llena de amargura y constantes discusiones. Durante ese tiempo, Zoe se quedaba en casa como madre cuidando a nuestro hijo Jason. Cuando nos casamos inicialmente, ambos compartíamos ese hermoso sueño de crear una familia. Estábamos ansiosos por tener hijos y creíamos que ocurriría de forma natural, pero la vida tenía otros planes para nosotros. Concebir resultó ser mucho más complicado de lo que habíamos anticipado, y esa dificultad afectó profundamente a Zoe. Ella cargaba con un intenso sentimiento de culpa, sintiendo que nos estaba fallando porque no podía quedar embarazada inmediatamente. No importaba cuántas veces le aseguraba que no era su culpa, o con qué frecuencia le recordaba que teníamos todo el tiempo del mundo para lograrlo. Zoe se obsesionó con resolver esta situación, como si fuera un acertijo, que pudiera descifrar con la fórmula correcta. Se sumergió completamente en investigar formas de mejorar la fertilidad. Probó todos los remedios caseros que encontraba, leyó incontables artículos, e incluso realizó cambios drásticos en su alimentación. Además, me hizo modificar mi dieta también, eliminando ciertos alimentos y agregando otros que juraba ayudarían con mi recuento de espermatozoides y deseo sexual. Cada día parecía tener un nuevo plan o rutina que quería que siguiéramos, y su determinación era implacable. Al principio intenté ser comprensivo. Quería hacerla sentir mejor, y demostrarle que estábamos juntos en esto. Pero después de un tiempo se volvió abrumador. El enfoque constante en quedar embarazada se sentía completamente absorbente, y comencé a sentirme agotado. Aunque deseaba tener un hijo, creía que necesitábamos tomarnos nuestro tiempo, y dejar que las cosas ocurrieran naturalmente. Sin embargo, mi enfoque más relajado no le agradó a Zoe. Ella lo interpretó como falta de interés de mi parte, lo que solo generó más tensión entre nosotros. Discutíamos frecuentemente, con ella acusándome de no desear un bebé tanto como ella, aunque eso no era cierto en absoluto. Finalmente, después de semanas y semanas intentándolo, recibimos la noticia que habíamos estado esperando. Zoe estaba embarazada. Me sentía en las nubes y pensé que esto finalmente le traería algo de tranquilidad mental, y le permitiría relajarse. Pero en lugar de calmarse, se volvió aún más obsesiva. Su enfoque cambió de quedar embarazada, a asegurarse de que todo sobre el embarazo fuera perfecto. Después de que Zoe quedó embarazada, su nivel de estrés pareció dispararse. Cada hora de cada día, se obsesionaba con garantizar que el embarazo fuera lo más seguro y perfecto posible. Devoró libro tras libro sobre embarazo y crianza, especialmente aquellos dirigidos a madres primerizas. Al principio admiraba su dedicación, pero no pasó mucho tiempo antes de que sus miedos frecuentemente se convirtieran en algo irracional. Se preocupaba por cosas que parecían inverosímiles o improbables. Pero en su mente eran amenazas muy reales. Hice lo mejor que pude para tranquilizarla, para asegurarle que todo estaría bien, pero también intenté recordarme que ella no estaba actuando así para ser difícil. Estaba asustada, desesperadamente quería ser una buena madre, y hacer todo correctamente, y podía ver cuánta presión se estaba poniendo a sí misma. Luego, aproximadamente 4 meses después de quedar embarazada, Zoe tomó una decisión que me sorprendió completamente. Renunció a su trabajo sin siquiera consultarlo conmigo primero. Esta no era una pequeña elección, era una enorme decisión que alteraba nuestras vidas, y nos afectaba a ambos. En ese momento, teníamos una hipoteca, préstamos estudiantiles, y muchas otras facturas que administrar. Mi salario era decente, y nos las arreglábamos, pero no era suficiente para dejar mucho espacio para extras, una vez que se pagaban todas las necesidades básicas. Perder sus ingresos añadió mucha tensión a nuestras finanzas, y lo que más me frustró fue que ella no pensó en consultarme antes de hacer un movimiento tan importante. De repente sentí que estaba cargando con todo el peso yo solo, y, aunque entendía que ella quería centrarse en el embarazo, realmente deseaba que me hubiera hablado primero. Cuando Zoe se convirtió en ama de casa, pensé que tal vez esto la ayudaría a relajarse. Pensé que ya no tendría que lidiar con el estrés del trabajo, y podría concentrarse en ella misma y el bebé, pero las cosas no mejoraron. Si acaso, su ansiedad parecía empeorar cada día. Había una nueva preocupación, un nuevo miedo, o algo que no iba como ella quería. En este punto, le sugerí que fuera a ver a un terapeuta para ayudarla a procesar sus sentimientos, y aliviar algo de la presión que se estaba poniendo a sí misma, pero ella se negó. No quería hablar con nadie sobre lo que estaba pasando, y, en cambio, redobló sus esfuerzos por controlar cada pequeña cosa. Así que su comportamiento se volvió más dramático, y a veces francamente irrazonable. Por ejemplo, cuando llegó el momento de preparar el cuarto del bebé, decidió que tenía que estar pintado de un color específico, nada más serviría. Pero cuando no pudimos encontrar ese tono exacto en la tienda, ella perdió completamente el control.
Comenzó a llorar, gritar y crear una escena allí mismo en público. Viendo a un niño pequeño haciendo una rabieta, me sentí avergonzado, frustrado e inseguro de cómo calmarla. Otra vez fuimos a comer a un restaurante y se convirtió en una pesadilla. Zoe tenía esta larga lista de demandas específicas sobre su comida. ¿Qué ingredientes podían y no podían usarse? ¿Cómo tenía que prepararse la comida? E incluso qué cubiertos deberían tocar su plato. Incluso le dijo al personal que era alérgica a ciertos ingredientes, lo que yo sabía con certeza que no era cierto. Cuando finalmente llegó la comida, a ella no le gustó su sabor, y realmente amenazó con demandar al restaurante por no cumplir con sus estándares. Me quedé mortificado. Después de eso, dejé de llevarla a restaurantes y en su lugar pedía comida para llevar. Durante su embarazo, también era responsable de hacer las compras, ya que Zoe sentía que ella no debería hacer eso. Generalmente, recibía una lista de ella cada fin de semana, iba a la tienda y abastecía nuestra despensa con todo lo que había pedido. Parecía bastante simple, pero por supuesto no lo era. A mediados de semana, Zoe me llamaba aleatoriamente cuando todavía estaba en el trabajo, y exigía que fuera a buscar algún artículo específico que de repente estaba deseando. A menudo eran artículos que no había incluido en su lista de compras. Si no podía salir del trabajo inmediatamente, y no le llevaba el artículo de inmediato, ella se molestaba y me acusaba de no preocuparme por sus necesidades. Tenga en cuenta que sus antojos eran implacables, sin importar cuánto esfuerzo pusiera en mantener la casa completamente abastecida. Nunca era suficiente para ella. Siempre había algo que faltaba, algo nuevo que quería, y siempre tenía que ser. Siempre tenía que manejarse inmediatamente. Para cuando esos 9 meses terminaron, estaba completamente agotado. Sentía que estaba viviendo con una persona completamente diferente. El estrés, los miedos y el comportamiento controlador de Zoe estaban eclipsando lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de nuestras vidas. Sentía que el embarazo estaba consumiendo no solo a ella sino a toda nuestra relación. Cada día, a pesar de lo agotador que era todo, trataba de mantener la boca cerrada y simplemente hacer lo que Zoe quería que hiciera. Me repetía una y otra vez que ella solo estaba actuando así por el embarazo. Pensé que el estrés, las hormonas y la ansiedad la estaban haciendo comportarse así, y que después del embarazo volvería a la normalidad. Así que apreté los dientes e hice todo lo que pude para mantenerla feliz. Sin embargo, desde el momento en que Jason nació, algo se sentía extraño con Zoe. La primera vez que la enfermera intentó ponerlo en sus brazos, ella se dio la vuelta y se negó a sostenerlo. Al principio no le di importancia. Acababa de pasar por el parto, y supuse que probablemente estaba exhausta y abrumada. Me dije a mí mismo que era normal que las nuevas madres necesitaran un poco de tiempo para recuperarse antes de vincularse con su bebé. La dejé descansar, asumiendo que después de un buen sueño se sentiría más como ella misma, pero eso no sucedió. Cada vez que las enfermeras le traían a Jason, ella tenía esta mirada de asco como si no pudiera soportar estar cerca de él. Era desgarrador verlo. Traté de ser paciente, pensando que tal vez eran solo las hormonas o el estrés del parto, pero en el fondo, comencé a preocuparme. Cuando trajimos a Jason a casa, las cosas no mejoraron. Ella no lo sostendría, no lo acariciaría, ni siquiera le daría un simple beso. Se mantuvo distante, casi como si él no estuviera allí. Era difícil de ver. Pero no tuve mucho tiempo para reflexionar sobre ello. Afortunadamente, había tomado algunas semanas libres del trabajo, para ayudar a cuidar al bebé, así que asumí la mayoría de las responsabilidades. Era yo quien cambiaba pañales, lo sostenía cuando lloraba, y lo acurrucaba durante esos momentos tranquilos cuando solo quería estar cerca de alguien. Alimentarlo era otra batalla. Ella no quería amamantarlo, y tomó mucha persuasión de mi parte para que incluso lo intentara. Cuando finalmente accedió, estaba claro que lo estaba haciendo a regañadientes, y no mostraba ningún calor o afecto durante esos momentos. Estaba desesperado. No entendía por qué ella estaba actuando así. Quería creer que eventualmente se vincularía con Jason, que solo le estaba tomando un poco más de tiempo adaptarse a la maternidad. Pero cuanto más tiempo pasaba, más sentía que ella no tenía intención de conectar con él. Cuando terminó mi permiso de paternidad, y era hora de volver al trabajo, la situación llegó a un punto crítico. Zoe se derrumbó por completo, diciendo que no era lo suficientemente capaz de cuidar a Jason por su cuenta. Ella insistió en que no podía manejarlo. No sabía qué más hacer, así que llamé a mi mamá y le pedí ayuda. Afortunadamente, mi madre comenzó a venir a nuestra casa para ayudar a Zoe a cuidar a Jason mientras yo estaba en el trabajo. Me dio algo de tranquilidad saber que al menos alguien estaba allí para asegurarse de que Jason estuviera siendo cuidado. Mi mamá fue una salvadora durante ese tiempo, interviniendo donde Zoe no lo haría. Pero incluso con la ayuda de mi mamá, una cosa era tremendamente obvia. Zoe estaba completamente desapegada de nuestro hijo. Actuaba como si él no fuera su hijo. Como si él fuera solo una responsabilidad en la que no tenía interés. No era solo yo quien lo notaba.
Mi mamá también lo veía. Ambos nos preocupamos cada vez más por el comportamiento de Zoe. Claramente estaba pasando por algunos problemas mentales y queríamos conseguirle la ayuda adecuada. La animamos a hablar con alguien, a abrirse sobre cómo se sentía, y tal vez obtener alguna ayuda profesional. Pensamos que si pudiera expresar lo que estaba pasando dentro de ella, podría ayudarla a superarlo y conectar con Jason. Pero lograr que Zoe estuviera de acuerdo con eso, fue otra batalla por completo. Se negó rotundamente a reconocer que algo estaba mal. En lugar de ir a terapia o incluso hablar con alguien sobre cómo se sentía, comenzó a pasar sus noches fuera con sus amigas solteras. No era solo una cena ocasional o una salida nocturna. Se quedaba fuera toda la noche y volvía a casa completamente borracha. A veces apenas podía mantenerse en pie. Cuando traté de hablar con ella sobre esto y traté de preguntar por qué se estaba comportando así, ella me atacaba. Me gritaba cosas como: «He cumplido con mi parte, le di a luz y ahora es tu turno de criarlo». Escucharla decir eso rompió algo dentro de mí. No eran solo las palabras. Era la frialdad detrás de ellas, la forma en que nos descartaba a mí y a Jason como si no importáramos. Como claramente no estaba interesada en ser una madre que se queda en casa, pensé que tal vez volver al trabajo le daría un sentido de propósito nuevamente. Apenas estaba manteniendo las cosas financieramente con solo mis ingresos, y esperaba que facilitarle el regreso al trabajo no solo nos ayudara financieramente, sino que también le diera una nueva rutina en la que concentrarse. Pero Zoe tampoco tenía interés en eso. Cuando lo mencioné, se burló de mí diciendo que yo no era lo suficientemente hombre para cuidar de ella y Jason con mis ingresos. Me dijo que necesitaba ponerme las pilas y conseguir un mejor trabajo para que ella no tuviera que trabajar en absoluto. No podía creer lo irrazonable que estaba siendo. Traté de explicar cómo ya estaba haciendo todo lo que podía, trabajando a tiempo completo, cuidando a Jason y administrando el hogar. Señalé que ella no estaba contribuyendo de ninguna manera, ni como madre ni como pareja. Pero nada de lo que dije parecía importar. Zoe no estaba interesada en ayudar. No estaba interesada en Jason, en mí o incluso en encontrar su propio camino hacia adelante. Esto continuó durante un año entero de malabarear todo, trabajo, crianza y la casa, mientras Zoe pasaba sus días sin ningún sentido de propósito. Pasaba sus noches con amigos y sus días, o bien durmiendo para recuperarse de las resacas, o desplazándose por su teléfono. Estaba exhausto, física y emocionalmente. Cada día sentía que estaba funcionando con los restos, haciendo todo lo que podía para mantener nuestras vidas a flote, mientras ella no hacía nada para ayudar. Recuerdo una noche en particular que se me quedó grabada. Acababa de llegar a casa del trabajo después de otro día largo y agotador. Jason ya estaba dormido, gracias a mi mamá, quien había intervenido una vez más para ayudarme. En lugar de entrar directamente, me senté en el garaje de estacionamiento de nuestra casa, y por primera vez en mucho tiempo, me derrumbé. Me senté allí llorando en mi auto, sintiéndome completamente abrumado por el peso de todo. Me sentía tan cansado. Cansado de ser el único adulto en nuestra relación. Cansado de cargar con la carga de todo mientras Zoe vivía como si no tuviera responsabilidades. Seguía haciéndome las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué no era feliz? ¿Por qué no estaba cuidando a Jason? ¿Por qué parecía disfrutar más estar con sus amigos que estar con nosotros? La parte que más dolía era la traición de todo. Zoe había sido quien quería tanto un bebé. Ella era la que se había obsesionado con quedar embarazada, la que nos había puesto a ambos a través del timbre emocional solo para que sucediera. ¿Y ahora? Ahora ella estaba actuando como si Jason ni siquiera fuera su hijo, como si nada de esto fuera lo que ella quería. No podía entenderlo. Y cuanto más lo intentaba, más perdido me sentía. Después de eso, hablé con mi mamá y ese mismo fin de semana, después de dejar a Jason en su casa, volví a casa para tener una conversación largamente esperada con Zoe. No endulcé nada. Le expuse todo, mis sentimientos, mis frustraciones, mi agotamiento. Le dije lo mucho que estaba luchando, y lo mucho que necesitaba su apoyo, y cómo no podía seguir cargando con el peso de nuestra familia yo solo. Pensé que si era honesto y vulnerable, tal vez finalmente entendería. Tal vez vería cuánto su comportamiento estaba lastimando, no solo a mí, sino también a nuestro hijo. Pero en lugar de compasión o incluso reconocimiento, Zoe se rió. Se rió directamente en mi cara. Nunca olvidaré ese momento. Era como si ni siquiera me estuviera escuchando, como si todo lo que dije fuera solo una gran broma para ella. Me dijo que estaba siendo un cobarde, y haciendo un gran problema de nada. Luego lanzó una diatriba sobre cómo miles de mujeres serían amas de casa, y cómo debería estar agradecido por la vida que tenía con ella. Traté de razonar con ella, explicando que la mayoría de las amas de casa realmente contribuyen. Cuidan del hogar, crían a sus hijos y apoyan a sus familias de manera significativa. Zoe no estaba haciendo nada de eso. No estaba contribuyendo a la casa, no estaba ayudando a criar a Jason, y estaba gastando nuestro dinero en compras y alcohol. Pero sin importar cómo tratara de plantearlo,
Ella se negaba a ver mi punto. Zoe argumentó que yo estaba siendo irrazonable por quejarme, y que a ella le gustaba la forma en que estaban las cosas. Incluso sugirió que podía conseguir un trabajo a tiempo parcial los fines de semana, si estaba tan preocupado por las finanzas. No podía creer el descaro que tenía. Luego insistió diciendo que debería calmarme y dejar de pensar demasiado, insistiendo en que muchas de sus amigas vivían igual que ella. Escuchar esas palabras, su completo desprecio por mis sentimientos, y su negativa a asumir cualquier responsabilidad me empujó al límite. Sentí una oleada de ira que no me había permitido sentir hasta ese momento. Le dije claramente que no me importaba si sus amigas eran perezosas y vivían a costa de sus maridos. Tal vez sus maridos estaban bien con eso, pero yo no. Le dije que si este era el tipo de vida que quería, una vida de no hacer nada, no contribuir con nada y tratar nuestro matrimonio como una transacción unilateral, entonces ya no podía ser su comida gratis. Le dije con toda la claridad que pude reunir que había dejado de ser mi pareja hace mucho tiempo. Ya no contribuía a mi vida de ninguna manera significativa, y si así era como quería vivir, entonces no quería ser parte de ello. Le dije que empacara sus maletas y se fuera porque quería el divorcio. Zoe quedó completamente desconcertada. Actuó como si yo estuviera loco por siquiera sugerirlo, como si yo fuera el que estaba equivocado por defenderme. Lo que siguió fue una de las peores peleas que jamás tuvimos. Ella me gritó tan fuerte que probablemente los vecinos pudieron escuchar y comenzó a romper cosas por la casa. Incluso salió y rayó mi auto en un ataque de rabia. Fue un caos. Pero me mantuve firme. Me negué a ceder. Al final, ella empacó sus cosas y se fue. Después de que se mudó, sin embargo, comencé a escuchar de sus amigos y familiares. Me llamaron todo tipo de nombres: un imbécil, un mal marido, un hombre desagradecido. No podían entender por qué pediría el divorcio. Solo escucharon la versión de Zoe de la historia, y ninguno de ellos se molestó en preguntarme lo difícil que había sido vivir con ella. Zoe incluso me enviaba mensajes de texto durante esos días, después de nuestra separación inicial, y hablaba sobre lo contenta que estaba de que ya no estuviéramos juntos, y cómo iba a poder disfrutar de su vida de soltera al máximo, y encontrar su verdadero ser. Cuando comenzaron los procedimientos de divorcio, sabía que la batalla por la custodia iba a ser la parte más difícil. Zoe, a pesar de todo, decidió luchar con uñas y dientes para quitarme a Jason. Pero estaba preparado. Había reunido suficiente evidencia para probar su irresponsabilidad y falta de participación como madre. Había innumerables casos de su negativa a cuidar a Jason, sus fiestas nocturnas, su comportamiento durante el embarazo y su negligencia posterior que presenté ante el tribunal. Afortunadamente, el juez vio a través de su actuación. Podían ver la realidad de la situación y, al final, me otorgaron la custodia total de Jason. A Zoe se le dieron derechos de visita supervisados y también se le ordenó pagar manutención infantil. Esa decisión me trajo un inmenso alivio, porque sabía que el bienestar de Jason ya no estaba en riesgo. Zoe, por supuesto, estaba furiosa con el resultado. Trató de argumentar que estaba desempleada y no podía permitirse la manutención infantil, alegando que no podía encontrar trabajo. Pero esa era solo otra de sus mentiras. El tribunal no se lo creyó y le ordenó encontrar empleo rápidamente y comenzar a contribuir financieramente a la crianza de Jason. En fin. Han pasado 8 meses desde que se finalizó el divorcio, y en todo ese tiempo Zoe no se ha puesto en contacto conmigo, ni una sola vez. No ha llamado para preguntar por Jason, no ha preguntado por su bienestar y no ha intentado visitarlo. Es como si nos hubiera borrado completamente a él y a mí de su vida. Pero luego, de la nada, me llamó ayer. Me sorprendió ver su nombre aparecer en mi teléfono. Cuando contesté, era claro que estaba borracha. Me estaba llamando desde la boda de su hermana. Estaba arrastrando las palabras y apenas coherente. Comenzó a divagar, diciéndome cuánto lamentaba divorciarse de mí. Admitió que no había podido encontrar a nadie mejor que yo a pesar de intentarlo. Continuó compartiendo cómo había conocido a más de 18 hombres en aplicaciones de citas después de nuestro divorcio. Pero que ninguno de ellos era lo suficientemente bueno para ella. Dijo cómo les había dejado claro a todos ellos que quería ser una ama de casa sin hijos. Pero que ninguno de ellos había accedido a satisfacer sus demandas. Seguía quejándose de cómo no quedaban hombres reales en el mundo que pudieran proporcionarle el estilo de vida que esperaba. Seguía insistiendo en que estaba dispuesta a perdonarme y comenzar de nuevo si yo aceptaba superar nuestro pasado. Dejé muy claro que no tenía interés en reavivar nada con ella. Ese capítulo está cerrado. Era tarde en la noche, así que terminé la llamada sin hablar más con ella. Cuando me desperté hoy, había múltiples llamadas perdidas y mensajes de texto de ella. Ella piensa que fui grosero e inconsiderado por no darle siquiera una oportunidad. Cree que estoy siendo egoísta como padre, e insiste en que por el bien de nuestro hijo, debería considerar aceptarla de vuelta, para que podamos ser una familia completa nuevamente. ¿Cita si ni siquiera considero esto? Actualización 1. Para todos los que preguntan,
No solo mi ex esposa no se ha puesto en contacto conmigo durante meses, sino que tampoco ha preguntado por nuestro hijo en absoluto. Desde nuestro divorcio, no lo ha visitado ni una vez, y parece que se ha olvidado completamente de él. No ha preguntado por él, ni ha hecho ningún esfuerzo por verlo, y, además de eso, nunca ha pagado ninguna manutención infantil. Podría llevarla de nuevo a la corte, y hacer que pague, pero no lo he hecho porque, honestamente, después de dejarla, siento como si me hubieran quitado un peso de encima. Finalmente puedo respirar y ser el tipo de padre que mi hijo necesita. Puedo pasar más tiempo de calidad con él, y estoy muy agradecido por el apoyo de mi mamá a través de todo esto. No quería ninguna participación con mi ex esposa, por eso no me he involucrado con ella hasta ahora. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y hoy mi ex esposa Zoe apareció inesperadamente en mi casa. Había estado evitando sus llamadas y mensajes de texto desde que me llamó borracha desde la boda de su hermana. Pensé que si la ignoraba, eventualmente se calmaría y seguiría adelante. Claramente eso no sucedió. En el momento en que abrí la puerta, ella exigió saber por qué no había estado respondiendo a sus intentos de contactarme. Parecía frustrada e impaciente, su tono dejando claro que no estaba allí para una conversación casual. Mantuve la compostura y le dije directamente que no estaba interesado en hablar con ella. No anduve con rodeos, le dije que no me importaba su supuesto cambio de corazón y que no estaba interesado en reavivar nada con ella. Zoe entonces sacó a relucir a Jason. Era la primera vez en meses que incluso lo mencionaba. Comenzó a hacer preguntas sobre él, cómo estaba, cómo era, cómo se estaba adaptando a la vida. Cuando exigió verlo, me quedé desconcertado. Señalé cómo ella no había hecho ningún esfuerzo por ver a Jason, o incluso preguntar por él todo este tiempo. Le recordé cómo se había distanciado completamente de él y nunca se había molestado en comunicarse. Pero Zoe argumentó que ella seguía siendo la madre de Jason, y que yo no tenía derecho a impedir que lo viera ahora. Afirmó que había aprendido de sus errores, e insistió en que era una persona cambiada ahora. Dijo que quería esforzarse más para ser parte de la vida de Jason, y que estaba lista para hacer las paces por el tiempo que había perdido. Le dije que necesitaba tiempo para pensar las cosas. Le expliqué que esta no era una decisión que pudiera tomar a la ligera, y que ella no podía esperar simplemente volver a entrar en la vida de Jason como si nada hubiera pasado. Le pedí que se fuera y prometí llamarla en unos días, para establecer una fecha para que visitara a Jason si decidía que era lo correcto. Por mucho que desee que simplemente se mantenga fuera de nuestras vidas por completo, sé en el fondo que Jason tiene derecho a tener una relación con su madre. Si ella está genuinamente comprometida a intentarlo, no quiero privarlo de esa oportunidad. Pero también necesito protegerlo de cualquier angustia o inestabilidad innecesaria. Y no estoy convencido de que Zoe esté realmente lista para ser el padre que Jason merece. Honestamente estoy en un aprieto. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. Durante los últimos 2 meses, he permitido que mi ex esposa Zoe visite y pase tiempo con nuestro hijo Jason. Tenía la esperanza de que fuera genuina sobre querer reparar su relación y ser una mejor madre. Al principio, noté algunos cambios positivos en su comportamiento. Parecía más atenta a Jason, y cautelosamente pensé que podría estar dando un giro. Sin embargo, cada vez que Zoe sacaba a Jason para pasar tiempo con él, me enviaba una lista detallada de sus gastos. Estoy hablando de todo, la comida que él comía, cualquier pequeño regalo que le compraba, e incluso la ropa que decidía comprarle. No estaba compartiendo estos detalles por el bien de la transparencia. En realidad esperaba que le reembolsara cada centavo que gastaba mientras pasaba tiempo con su propio hijo. La audacia de todo esto me dejó sin palabras. Quiero decir, ya soy yo quien está criando a Jason a tiempo completo. Me encargo de todas sus necesidades, comida, ropa, útiles escolares, gastos médicos y más. Además de eso, Zoe no me ha pagado ni un centavo de la manutención infantil, que legalmente debe contribuir. Sin embargo, aquí estaba, esperando que le pagara por el privilegio de pasar tiempo con nuestro hijo. Al principio, traté de ignorar sus ridículas demandas, simplemente negándome a pagar. Pensé que eventualmente se daría cuenta de lo absurdas que eran sus expectativas, pero no fue así. Siguió enviándome estas facturas después de cada visita, como si me estuviera haciendo un favor al cuidar a su propio hijo. La situación llegó a un punto crítico esta semana, cuando Zoe pidió llevar a Jason a un evento familiar. Estuve de acuerdo, queriendo darle otra oportunidad para vincularse con él. Cuando lo trajo de vuelta más tarde ese día, me entregó otra lista detallada de sus gastos, y esperaba que le pagara. Esta vez no me contuve. Me reí en su cara, y le dije que no había absolutamente ninguna posibilidad de que le diera un solo centavo. Ella amenazó con dejar de visitar a Jason por completo, como si su presencia en su vida fuera algún tipo de favor que me estaba haciendo. En ese punto, había tenido suficiente. Le dije claramente que si ella no quería ver a Jason, esa era su elección.
No iba a rogarle que estuviera en su vida. Era ella quien decía querer reparar su relación con él, pero también dejé perfectamente claro que esta vez no dudaría en llevarla a los tribunales y hacer que pagara toda la manutención infantil atrasada que me debía. Los ojos de Zoe se agrandaron, y argumentó que era injusto, porque yo era más estable financieramente que ella. Afirmó que los tribunales estaban equivocados al pedirle que pagara en primer lugar, y que, como mujer, no debería esperarse que cubriera ningún gasto para nuestro hijo. Honestamente, he tenido suficiente de su comportamiento ridículo. Claramente está dando por sentado tanto a mí como a nuestro hijo. ¿Qué tipo de padre exige compensación por pasar tiempo con su propio hijo? Actúa más como una niñera que como una madre, y estoy harto. Ahora voy a hacer que pague, literalmente. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y para cualquiera que todavía esté esperando una actualización, el tribunal ha ordenado a Zoe pagar toda la manutención infantil atrasada que debía. Esta vez el tribunal ha dejado muy claro que ella es legalmente responsable de apoyar financieramente a nuestro hijo también. Y cualquier intento adicional de evadir sus obligaciones no sería tolerado. Zoe me combatió en cada paso del camino, argumentando que la carga financiera era injusta, y que yo debería asumir la responsabilidad total de mantener a Jason. Trató de hacerse la víctima como de costumbre. Y desde el fallo del tribunal, Zoe ha comenzado a regañadientes a hacer los pagos, aunque todavía se queja al respecto. Ya no me ha exigido dinero después de pasar tiempo con Jason. Jason, por otro lado, todavía está feliz de pasar tiempo con su madre cada vez que ella aparece. Espero que Zoe pueda presentarse consistentemente para él al menos, porque merece tener una madre que esté presente y comprometida. No alguien que trate su relación con él como un intercambio transaccional,